Un compañero de trabajo intentó que me despidieran por mis implantes de senos, así que le hice una jugada maestra. Una compañera de trabajo me acosó por tener implantes, que me puse porque tenía células cancerosas. La confronté. Ella me denunció a RRHH por confrontarla. Reuní declaraciones de testigos sobre su acoso constante, y al final ella fue despedida, no yo. Hace 4 años, cuando tenía apenas 24, viví uno de los peores momentos de mi vida. Mi madre falleció por cáncer de mama. Y no fue un caso aislado. Mis 2 abuelas también habían muerto por lo mismo. Esa tragedia me dejó marcada emocionalmente, pero también me hizo pensar en mi salud. Así que decidí hacerme un chequeo preventivo con un especialista. No esperaba malas noticias, pero las recibí igual. Encontraron células anómalas en uno de mis senos, que según los médicos tenían un alto riesgo de volverse cancerosas con el tiempo. Me explicaron mis opciones. La primera era realizar chequeos constantes, cada 3 o 4 meses, para vigilar la evolución. La segunda, extirpar solo el seno afectado, pero seguir monitoreando el otro. La tercera, la más radical, someterme a una mastectomía bilateral, es decir, quitar ambos senos para reducir prácticamente a 0 el riesgo. Después de todo lo que había visto en mi familia, decidí ir por lo drástico. Prefería eso a vivir con miedo constante. La cirugía fue un éxito, pero el resultado me dejó con cicatrices enormes. 2 líneas rosadas, elevadas, ásperas, que se notaban incluso bajo la ropa ajustada. Me sentía deformada. Mi autoestima desapareció. Me encerré en casa durante meses. Tiré mis espejos, evité fotos, me alejé de mis amigos, sentía asco al mirarme. Empecé terapia porque ya no podía más con ese estado mental. Fue ahí donde mi terapeuta me sugirió considerar una cirugía estética. Al principio no quería ni oír hablar del tema, pero finalmente fui a un cirujano plástico. Primero me recomendaron una crema para tratar las cicatrices. No funcionó. Luego el láser, pero era costoso y tenía resultados inciertos. Finalmente, me ofrecieron colocar implantes para cubrir las cicatrices y recuperar mi forma corporal. Dudé, pero me arriesgué. Tenía senos grandes antes, copa F, así que me puse una copa DD, un poco más pequeña. El cambio fue notable, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Por primera vez en años, me miré al espejo sin llorar. Pasaron 4 años. Tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me va bien, soy más segura, más feliz, más estable. Pero como siempre, hay gente que no puede ver a alguien brillar sin intentar apagar su luz. Todo empezó un día cuando, planeando unas vacaciones con una vieja amiga, ella hizo una broma inocente sobre mis implantes y los aviones. Una compañera de trabajo, Jill, escuchó esa conversación. No supo por qué me los puse, pero igual fue con el cuento a toda la oficina. En menos de un día todos sabían que yo tenía implantes. Gracias, Jill. Durante los meses siguientes, Jill se dedicó a hacer comentarios pasivo-agresivos, bromas ofensivas y chismes sobre mi cuerpo. Decía cosas como, tiene más plástico que Barbie, es falsa en 2 sentidos, e incluso escuché que me llamó saco de silicona. Algunos de esos comentarios me llegaban directamente, otros me los contaban. Le pedí que parara en varias ocasiones, pero lo hacía en lugares sin cámaras ni testigos. El ascensor, el baño, pasillos vacíos. Era constante. No todos los días, pero sí al menos 3 veces por semana. Aguanté durante 3 meses, hasta que un día, durante el almuerzo, sucedió lo inevitable. Éramos 6 en la mesa y estábamos hablando de cosas superficiales. En medio de la charla, Jill se giró hacia mí y dijo, «Tú sí que sabes de superficialidad», mientras miraba descaradamente mi pecho. En ese momento exploté. La miré y le dije, sin levantar la voz, pero con toda la fuerza del mundo, ¿sabes por qué tengo estos implantes? Porque hace unos años me encontraron células que podían volverse cáncer. Me hicieron una doble mastectomía. Me dejaron con cicatrices enormes que me hacían odiarme. Fui a terapia. Me deprimí. Me reconstruí. Y me los puse no por vanidad, sino para poder verme al espejo sin sentirme un monstruo. Así que la próxima vez que quieras burlarte de alguien, pregunta primero por qué hizo lo que hizo.
Tomé mi bandeja y me fui. No sabía qué esperar. Ese día varias personas se acercaron a mí para apoyarme, pero también hubo quienes se pusieron del lado de Jill. Me dijeron que yo había exagerado, que ella solo estaba bromeando, que no tenía por qué armar drama. A última hora de la tarde, recibí un correo de Recursos Humanos. Querían hablar conmigo al día siguiente por haber creado un ambiente laboral incómodo. Ahí supe que Jill me había denunciado. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Busqué mi contrato de trabajo y encontré una cláusula que decía que podía solicitar que la persona que revisara la queja no fuera alguien parcial. Lo resalté. Debbie, una amiga de Jill, era la que iba a manejar mi caso. Así que preparé todo. Hice una lista de las fechas aproximadas en que le había pedido a Jill que dejara los comentarios. Recordé quiénes habían estado presentes durante el almuerzo. Luego escribí a varias personas que me habían mostrado apoyo y les pregunté si estaban dispuestas a firmar una declaración breve contando lo que habían escuchado de Jill. Para mi sorpresa, 16 personas accedieron. No solo hablaron de los comentarios hacia mí, también de otros. Jill había hecho comentarios racistas, gordofóbicos y antisemitas sobre otros compañeros. Todo eso lo incluyeron. Al día siguiente llegué temprano. Recogí las cartas firmadas, imprimí todo y me preparé. Cuando Debbie quiso llevarme a su oficina, pedí que se aplicara la cláusula del contrato que hablaba de un supervisor imparcial. Mostré la fotocopia. Debbie no estaba contenta, pero no pudo decir que no. Me asignaron a otra persona. Durante la reunión, me hicieron muchas preguntas. Respondí con calma. Les dije que los comentarios de Jill me habían afectado por meses, que había testigos, que tenían acceso a las cámaras del comedor, que mi historial médico estaba en sus archivos. Les entregué todo. Ese día comenzaron a llamar a cada uno de los testigos, uno por uno. Les preguntaron por sus declaraciones, por lo que habían escuchado, por lo que habían vivido. Jill fue la última en ser llamada. Salió de la reunión como una furia. Al final de la tarde, la volvieron a llamar. Y poco antes de las 5 de la tarde, la vimos empacando sus cosas. Pasó por mi lado diciendo que yo había logrado que la despidieran. Nadie respondió. Esa misma tarde, me llegó un correo de Recursos Humanos. El caso estaba cerrado. Y así fue como una compañera de trabajo intentó que me despidieran por mis implantes de senos. Pero yo le hice una jugada maestra. Historia 2. Destruiste mi infancia, te reíste de mi indigencia, y pensaste que no haría nada. Advertencia. Esta historia contiene temas sensibles como abuso infantil, violencia doméstica y salud mental. Está basada en experiencias reales, compartidas con el objetivo de generar conciencia y no promover el odio ni la venganza. Si tú o alguien que conoces está viviendo algo similar, busca ayuda. Soy un hombre con 4 hermanos. Una hermana mayor y 3 más pequeños, todos de padres diferentes. Antes de que yo naciera, mi madre perdió la custodia de mi hermana porque intentó apuñalar al padre de ella mientras la sostenía en brazos. Desde ahí, el caos ya estaba escrito. Mi papá fue preso cuando yo tenía unos 2 a 3 años. Rara vez lo vi. Alcohólico, ausente. Mi madre era madre soltera. Trabajaba duro, sí. Pero todo su resentimiento, frustración, traumas de infancia y odio hacia los hombres, lo volcaba contra mí. Desde los 4 o 5 años hasta los 17, viví en un infierno. Me golpeaba por cualquier cosa, si la habitación estaba sucia, si no lavaba los platos, si caminaba muy fuerte. Me rompió la nariz en mi cumpleaños número 10. Ese día me trajo un pastel con cacahuetes, a pesar de saber que era alérgico. Me decía que lo hacía sin querer, pero todo en su actitud decía lo contrario. Usaba cinturones, cables, lo que tuviera a mano. Nunca tuve un espacio seguro. Incluso cuando estaba en mi cuarto, me gritaba para que le trajera cosas, solo para desquitarse. Jamás bebió ni usó drogas, pero su violencia era sobria y calculada. Quemó mis regalos de Navidad. Yo trataba de resistir con pequeñas venganzas tontas.
Orinar en su té, frotar sus cubiertos en mis partes antes de darle la comida. Cosas que no cambiaban nada, pero me daban un ápice de poder. En la adolescencia caí en el alcohol. Frío, distante, calculador. A los 15 me echaba de la casa cada tanto. A los 16 me envió a otro país e intentó quedarse con mi pasaporte. Con ayuda de la embajada y mi padrastro, logré volver. En mi último año de colegio, me faltaban créditos, así que obtuve mi GED. Me refugié en la casa de un amigo y trabajé en oficios miserables. Mi madre me prometió que si entraba a la universidad, podría vivir con ella hasta graduarme. Ingresé a una universidad de 2 años, manteniendo un GPA de 3.7. Era feliz por primera vez. Pero todo se derrumbó en los exámenes finales del segundo semestre. Llegué a casa a las 10 de la noche, ella abrió la puerta gritando que me fuera. Estaba un poco borracho, así que decidí callar y caminar a mi cuarto. Ella entró detrás de mí, gritando, y luego llamó a la policía diciendo que yo iba a matarla. Nada de eso era real, por supuesto. Yo solo me había quedado quieto, en silencio. 5 minutos después, me fui con lo poco que pude meter en una bolsa. Reprobé todo. Pasé los siguientes años entre la calle y casas de amigos, sobreviviendo como podía. Sin dinero. Sin título. Sin estabilidad. Solo con mis hábitos rotos y un dolor que no sabía cómo procesar. Hasta que encontré un hobby que resultó rentable. Volví a tener un apartamento, un empleo. Y, después de un tiempo, contacto con mi hermana menor. Ella me buscó por redes sociales. Vi fotos. Me dijo que a veces también la golpeaban. Y un día, mi madre me escribió. Sonriendo. Fingiendo que todo estaba bien. Hablamos. Me preguntó qué había sido de mí. Le conté mi historia, la calle, la lucha, la soledad. ¿Y qué hizo ella? Se rió. Una risa condescendiente. Y dijo. Nunca te hice nada. No sabes lo que es el abuso. Es tu culpa haber terminado así. Colgué. Me quedé helado. En silencio. Pero algo dentro de mí se encendió. Mi madre no sabía que yo aún tenía acceso a todas sus cuentas, correo, nubes, redes. Las había configurado yo mismo. Nunca cambió las contraseñas. Tampoco sabía que desde los 13 años guardaba pruebas, fotos de mis moretones, heridas, hemorragias. Todo en Google Drive. Mi hermana pequeña también me había enviado fotos de sus marcas. Entonces lo hice. Reuní todo en una carpeta. Llamé al CPS, Servicios de Protección Infantil. Expliqué todo, mostré las pruebas. La policía fue al día siguiente. Mi madre, como si el universo actuara con precisión, estaba golpeando a mi hermana cuando llegaron. Mis hermanos fueron retirados de inmediato. Ella arrestada. Aunque salió horas después, ya había comenzado su caída. El día siguiente, llamé a su trabajo. Reporté que mintió sobre su título universitario. Lo comprobé. La despidieron. Se fue todo. Los $75,000 al año, su carrera, su reputación. Luego eliminé todas las cuentas digitales que usaba. Todas. Sin acceso a su nube, sin correo, sin respaldos. Y, finalmente, la reporté al IRS por fraude fiscal. Llevaba años reclamando hijos que no eran suyos. Yo estuve ahí. Yo vi todo. Hoy no tiene hijos, ni trabajo, ni reputación. No sé cómo pagará su hipoteca. No sé cómo sobrevivirá. Y lo más irónico, es que no sabe que fui yo. Un día,
cuando esté sola, en la ruina, enferma o cerca de su final, planeo decirle todo. Que fui yo. Que oriné en su té. Que sobreviví a pesar de ella. Epílogo. No estoy en condiciones de cuidar a mis hermanos. Estoy trabajando en salir del alcoholismo y otros hábitos destructivos. He estado cerca del suicidio y aún no busco terapia, aunque sé que debo hacerlo. Mis 3 hermanos ahora están juntos, en cuidado. Estoy en contacto frecuente con ellos. No tengo relación con el resto de mi familia. A quienes me desean éxito, gracias. No prometo nada, pero estoy tratando. Y a quienes me insultan o dudan de mí, no estoy aquí para convencerlos. Solo para contar mi historia. Reflexión final. Esta historia no es solo mía. Muchos han vivido infancias similares y nunca lo han contado. Si eres uno de ellos, no estás solo. No lo merecías. Y aún puedes levantarte. Hay salida. Siempre.